Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. ¿Por qué nunca habrá un golpe de Estado en Estados Unidos? Porque en Washington no hay ninguna embajada de Estados Unidos. Ese es un viejo chiste que suelen repetir mucho los líderes latinoamericanos, pero que es todavía muy actual. En las últimas décadas lo han comprobado algunos países árabes y ahora en los últimos meses Ucrania también. Y hay pruebas que señalan que las embajadas de Estados Unidos están directamente involucradas en esas revoluciones. These vagabond shoes, they are longing to stray right through the very heart of it. Guatemala, 1954. Vietnam del Sur, 63. Grecia, 67. Chile, 1973. Luego llegaron las revueltas en Yugoslavia o Libia. La lista de naciones continúa y Estados Unidos, de una manera directa o indirecta, participó en todos esos golpes de Estado. New York, New York, I want to wake up in a city that doesn't... Con la participación activa de la misión de la USAID se llevó a cabo la preparación del golpe de Estado en Honduras en junio del 2009. Los agentes de la CIA coordinaban y financiaban la actividad de ONGs que estaban a su servicio, se dedicaban a la desinformación sobre el complot comunista de los presidentes Manuel Zelaya y Hugo Chávez. También daban instrucciones y dirigían a los militares hondureños. La culminación de aquella conspiración fue la detención del líder, un esquema que también se aplicó en Haití. Zelaya fue llevado a Costa Rica y le advirtieron que cualquier intento de regresar al país podría terminar con su muerte. Al principio, la administración de los Estados Unidos, al principio el presidente Obama manifestó su oposición al golpe y su condena al golpe, pero después no pudo evitar irse comprometiendo con el golpismo, con el golpe de Estado, por las presiones que tenía en su propio país. Y al final, lo que al principio dudamos, que Estados Unidos estuviera metido en el golpe de Estado, después se terminó comprobando que ellos eran los que estaban promoviendo directamente todo ese proceso de detener los cambios sociales para Honduras. Si son capaces las fuerzas más reaccionarias de los Estados Unidos de organizar y ejecutar golpes en la cara del presidente, ahora ya no digamos, cuando el tiempo va pasando, va transcurriendo, estas fuerzas pues van logrando finalmente imponerse independientemente de las propuestas y los compromisos hechos por el presidente Obama ante América Latina y el Caribe. Entonces Estados Unidos se encargó de eliminar, de cortar de raíz o de cabeza todo gobierno o casi todos los gobiernos que salieron o que surgieron haciendo otro planteamiento, la independencia. Y ahí tenemos los casos de invasiones a México, a Guatemala, a Panamá, a Nicaragua, a Haití, República Dominicana, Grenada, golpes de Estado en Venezuela varias veces, en Argentina, en Brasil, en Ecuador, en Bolivia. No hubo golpe de Estado en 150 años donde no estuviese metida la mano del Imperio Norteamericano. Para hacer un análisis sobre los intereses de Estados Unidos en diferentes partes del mundo, vamos a conectar con John Perkins, economista y activista estadounidense. Señor Perkins, muy buenos días. En primer lugar, durante las manifestaciones en Ucrania, diferentes políticos europeos y de América han visitado al país, como por ejemplo el secretario del Estado norteamericano John Kerry o la jefa de la diplomacia europea Catherine Ashton. ¿Cuál fue su papel en la organización de esas revoluciones? Tengo que decir que la situación es bastante irónica y estoy de acuerdo con una de las declaraciones de Putin en las que tacha de hipócritas al presidente Obama y al secretario de Estado Kerry, porque nosotros matamos a 6.000 civiles en Panamá en 1989, mandamos soldados a Granada, mandamos soldados a Guatemala. Es decir, en Estados Unidos tenemos muchos episodios en los que tratamos de proteger nuestro poder en el hemisferio. ¿Cree usted que las embajadas de Estados Unidos siguen siendo el centro de, digamos, coordinación de esas revueltas?
No cabe la menor duda. En mi experiencia, las embajadas estadounidenses son un semillero de espionaje y agentes de la CIA o la Agencia de Seguridad Nacional. Y creo que las embajadas de Estados Unidos están hoy más que nunca al servicio de las grandes empresas. En otras palabras, todo el aparato estatal de Estados Unidos gira en torno a brindar apoyo a este nuevo imperio, un verdadero imperio corporativo que intentamos imponer por todo el mundo. Estas grandes empresas esperan que tengamos un control cada vez mayor sobre todos los países del mundo. El gobierno de Estados Unidos, incluyendo sus embajadas, el Pentágono, los servicios de inteligencia, están al servicio de las grandes empresas, de los grandes grupos económicos. Algunos países de América Latina también han sido el blanco de, digamos, esos intentos de golpes de Estado. Sin embargo, no han tenido éxito en los países como, por ejemplo, Venezuela, Bolivia o Ecuador. ¿Por qué? El hecho es que Chávez estaba preparado para esto y estaba en condiciones de enfrentar esta situación. En ese momento, Bush no creyó poder hacer nada más, ya que estaban concentrados en Irak y Afganistán, y por miedo a perder el petróleo de Medio Oriente no creyó prudente hacer algo más drástico que empeorar a la situación de Venezuela, por lo que no hizo nada. Eso sirvió como precedente para que muchos otros políticos, como Morales en Bolivia o Correa en Ecuador, asumieran el poder. El golpe de Estado contra Correa, creo yo, tuvo como objeto no la salida de Correa como tal, sino asustarlo un poco. En los años 80 y 90, los acreedores extranjeros exigieron a Ecuador y Bolivia aplicar reformas neoliberales. Como resultado, en ambos países, miles de personas perdieron su trabajo, el derecho a la educación gratuita y entre el 50 y el 60% de la población vivió en la pobreza profunda. La soberanía de los estados estuvo muy limitada. Los militares y la policía trabajaron bajo la tutela de las misiones castrenses y servicios de inteligencia de las embajadas de Estados Unidos. Una enorme red de ONGs se instaló tanto en Bolivia como en Ecuador y muchas de ellas fueron financiadas por Washington. La moneda nacional ecuatoriana fue sustituida por el dólar norteamericano y en la ciudad de Manta se construyó una base del Pentágono. Tras las protestas masivas contra este modelo neoliberal en el año 2006, los dos países dan un giro hacia la izquierda. En Ecuador eligen a Rafael Correa y en Bolivia a Evo Morales. Los programas de ambos incluyen la recuperación de la soberanía, la creación de una nueva constitución, la nacionalización de los recursos naturales, la protección de la economía nacional y la integración latinoamericana. Pero las fuerzas opositoras intentaron parar esos cambios sociales y económicos y un papel muy importante en sus acciones lo jugaron las fuerzas extranjeras que ayudaron a formar movimientos separatistas en la región. Algo que llevaría a Estados Unidos a una posición clave estratégica, teniendo bajo control los recursos naturales y las comunicaciones en todo el continente de América Latina. Esta estructura del gobierno de Estados Unidos permanentemente nos conspira, permanentemente nos provoca, financia a nuestros opositores, usan algunas empresas, usan con punta de lanza a los opositores. Y cada país, cada presidente tiene su opositor. Pero agentes externos, o embajadores, o diplomáticos no pueden estar ahí conspirándonos. A eso se debe la explosión de la embajada de Estados Unidos, a eso se debe la explosión de la DEA de Estados Unidos, pero también USAID. Unos días antes de la revuelta del 30 de septiembre, el intento de golpe de Estado, 7 asambleístas de la oposición fueron a Estados Unidos, a Washington, a reunirse con instituciones de extrema derecha que sabemos que están financiando esos grupos. Vamos a conectar con Natalia Dmitrienko, la líder del Partido Progresista y Social de Ucrania. Natalia, muy buenos días. ¿Cree usted que las revoluciones llevadas a cabo en Serbia, en Georgia, ahora podemos decir en Ucrania también, e intentos de hacerlos en algunos países de América Latina, fueron organizadas por la misma gente? Es absolutamente cierto. Su organización, financiación y coordinación vienen del mismo centro que se encuentra en Estados Unidos. ¿Y cuál es el papel de las organizaciones como, por ejemplo, USAID en la organización de esas revueltas? Son unos centros que se establecen en territorios de otros países y que se dedican a ejercer las funciones propias del servicio de inteligencia, armando diferentes provocaciones dentro del país que van en contra de sus intereses nacionales, manejando las revueltas. En lo que se refiere a Ucrania, y es algo que mostró nuestra televisión, en el territorio de la embajada estadounidense hubo reuniones informativas, así llamados Tech Camp,
cuyo plan se elabora allí mismo en la embajada. Su objetivo fue dar instrucciones a las personas que luego tenían que desplegar su actividad en Euromaidán, actuando conforme a sus funciones, crear los grupos de combate para después atacar los edificios administrativos y las instalaciones de las fuerzas del orden público. Ese fue el siniestro papel que jugó la embajada de Estados Unidos en todos estos acontecimientos. Algunos de los países que hemos mencionado viven sus tiempos postrevolucionarios. Otros están en las calles manifestándose. Y algunos tienen un aviso, que todos somos vulnerables y que una nueva revuelta puede suceder en cualquier momento. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes, they are longing to stray right through